So welcome back to the second half of our class. Bienvenidos a la segunda parte de la segunda clase. Okay, where did we actually leave off? Bien, ¿dónde nos hemos quedado? Light and darkness. Light and darkness, okay. Bien, luz y oscuridad. First of all, say anything. So you all have a handout here. Primero, antes que nada, todos ustedes tienen esta hoja, ¿verdad? And go ahead and read the highlighted part. Lean lo que está resaltado. And I took this from this book. I'll show you this book that I'm using also. Major Bible Themes. I think you have this. Todo esto de aquí lo saqué de ese libro. Creo que vos lo tenés en español. The persons of the Trinity will have equal attributes, different certain properties. Las personas de la Trinidad, aunque tengan iguales atributos, difieren en ciertas propiedades. Hence, the first person of the Trinity is called the Father. De aquí que la primera persona de la Trinidad sea llamada Padre. The second person is called the Son, La segunda persona es llamada el Hijo, and who is sent forth by the Father. como enviada por el Padre. Oh, I skipped the line. Was called the Father. The second person is called the Son, La segunda persona es llamada el Hijo. and is sent forth by the Father. I think I missed that. Ya. The third person is the Holy Spirit, La who ter- is sent forth by the Father and the Son. La tercera persona es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. This is called in theology the doctrine of procession. Esto es llamado en teología la doctrina de la procesión. And the order is never reversed. Y el orden no es nunca invertido. That is, the Son never sends the Father, Es decir, el Hijo nunca envía al Padre and the Spirit never sends the Son. y el Espíritu Santo nunca envía al Hijo. And in the nature of the uniqueness of the Godhead, De la naturaleza de la unicidad de la divinidad no existe ilustración. there is no illustration or parallel in human experience. No existe ilustración o paralelo en la experiencia humana. Thus, this doctrine should be accepted by faith on the basis of scriptural revelation. Así pues, esta doctrina tiene que ser aceptada por la fe sobre la base de la revelación escritural, Even if it's beyond human comprehension incluso aunque esté más allá de toda comprensión and definition. y definición humanas. There are so many things about God that just goes beyond us. Hay muchas cosas acerca de Dios que sobrepasan nuestro entendimiento And we're like, wow, y estamos como wow. we don't even know how to explain some things about God. Y en verdad no sabemos cómo explicar algunas de todas esas cosas. Really, we know nothing about God En verdad no conocemos con totalidad acerca de quién es Dios, unless the Holy Spirit reveals God to us. a menos que sea el Espíritu Santo quien nos lo revele. How smart does that make you feel? ¿Cuán inteligente te puedes sentir con eso? You know what Pastor Shibeli says grace is? ¿Se acuerda cuando Pastor Shibeli dijo con respecto a lo que la gracia es? Pastor Shibeli says grace makes you feel like a big fat zero. La gracia nos hace mostrar a nosotros como un gran cero, We're not. que no somos nada. And it's okay. Y eso está bien. Okay. Bien. For the sake of those who are watching, we talked about this word aseity in the first half of the class. Para los que no estuvieron viendo en video, nosotros estuvimos hablando acerca de la aciedad de Dios. And aseity means, Y la aciedad significa, aceidad, aseity means that God is independent, significa que Dios es independiente, that He's the first cause, que es la primera causa, He's necessary, que es necesaria, and God is from Himself. y Dios es de sí mismo, Meaning God doesn't come from anything else, nor does He have a beginning. que repercute a esto que Él no tiene un comienzo o no procede de algún lugar. Okay, back to the book of 1 John, chapter 1. Entonces, volviendo al libro o a la primera carta de Primera de Juan, We're going to go to verse 5. vamos a ir al verso 5.
This is the message which we have heard from him and declare to you that God is light and in him is no darkness at all. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Can darkness ever be in God? ¿Puede haber oscuridad en Dios? Can darkness ever be in God? ¿Puede haber oscuridad en Dios? I'm asking the class. Estoy preguntando a la clase. No. 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 Absolutely right. Absolutamente correcto. Name some other things that God cannot have. Nombra algunas otras cosas de las cuales Dios no puede ser. We've already said darkness. Acabamos de decir oscuridad. Can you name a couple more things that God is not in God? ¿Podemos nombrar algunas otras cosas más? Anyone have some ideas? ¿Alguna idea? What can God not do? What cannot be in him? Observen cómo lo que Dios no podría hacer. How about sin? Ya. ¿Qué tal el pecado? Come on, Bible college students. ¿Qué tal? Vamos, estudiantes. Unfaithful. Can't be unfaithful. It's not in him. What else? Bien, no puede ser infiel. A liar. Can't lie. How about he can't have any fear? ¿Qué tal temor? ¿Puede tener temor? How about there can be no lack of anything in God? ¿Qué tal si él pueda tener alguna falta de algo? So we get the idea. ¿Alguien me pueda dar alguna respuesta? No darkness in God, and there's so much that we have in us that God does not have in him. There's so much that we have in us Tenemos muchas cosas en nosotros because we are sinners por causa de que somos pecadores that God does not have in him. que él no lo tiene en sí mismo. He's the perfect God. Él es el Dios perfecto. Now, let's look at something that I think is very interesting. Go to 1 Kings chapter 8, verse 12. Vayamos a Primera de Reyes, 1 Kings chapter 8, verse 12. And you can just keep your finger marked on 1 John because we're going to go back a couple of minutes. 1 Kings chapter 8, verse 12. We're going to speed up a little bit. Primera de Reyes 8:11. Verse 12 says, Then Solomon spoke. The Lord said he would dwell in the darkness. The Lord said that he would dwell in the darkness. 8:12 de Primera de Reyes. Entonces dijo Salomón, el Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad. How can that be? ¿Cómo puede ser? How is it that God cannot have any darkness in him, but yet he dwells in the darkness? ¿Cómo es posible que Dios, que no tiene oscuridad, pueda habitar en oscuridad? Isn't that something? ¿Saben algo? That would be kind of confusing if you told somebody that while you were out soul winning. Eso puede ser muy confuso si alguien te hace esa pregunta cuando estés ganando almas. And then they asked you to explain that and you couldn't explain it. Y te toque explicar eso y quizás no sepas cómo explicarlo. It's really interesting. Y eso es muy interesante. Again, I wish I had the use of this now, but I don't. De nuevo, me hubiera gustado poder usar el aparato ese. So I'm No. going to do another horrible drawing. Así que voy a intentar otro dibujo horrible. Yeah, what did I say? 1 Corinthians 8:12? Yeah, okay. God dwells in darkness. Dios habita en la oscuridad. So can everyone see? ¿Todos pueden ver esto? I know I'm going to hear about this. Can everyone see this little bitty square? ¿Todos pueden ver este pequeño cuadrado? Okay. ¿Sí? So this represents the tabernacle of God. Esto representa el tabernáculo de Dios. You know? If you want to... Oh. Thanks. Gracias. Got a great pen, Mark. Hey, do you happen to have a black one? ¿Tenemos uno negro? I'm asking because I need to take one to my Spanish class tomorrow.
Te lo pregunto porque mañana quisiera llevar para mi clase de español. They don't have good pens to write on the board with. No tienen buenos cosas para escribir. Okay, Bien. so we're good. Bien, estamos bien. All right, so here it is. That's the tabernacle of God. Ese sería el tabernáculo de Dios. We're fine. I really don't want to hear about this later on. Okay, Bien, forgive me for you, those of you watching on the internet. perdónenme por aquellos que están viendo Here's the esto. tabernacle of God. Aquí está el tabernáculo de Dios. Here's what's called the Holy of Holies inside of the tabernacle. Esto sería el lugar santísimo. These lines right here, Esas líneas que están ahí. that's the Holy of Holies. Eso sería el lugar santísimo. Outside of the Holy of Holies is the Ark of God. Afuera del lugar santísimo o saliendo sería el arca del pacto. Outside of the tabernacle Afuera del tabernáculo is light. está luz, Light. luz. This is where God dwells. Es allí donde mora Dios. This is where He dwells. Es ahí donde mora. What does that mean? The holy place. The holy place? Right, the holy place. And besides God, we talked about this before, who else once a year was allowed to go into this place? Y aparte de Dios, quizás hemos hablado esto antes, ¿qué otra persona más podría acercarse una vez al año? Who was allowed to go there? ¿Quién estaba permitido ir? The high priest. The high priest. Sí, el sumo sacerdote. And why did the high priest go there once a year? ¿Y por qué el sumo sacerdote iba una vez al año? To offering blood. Sacrifice for the sins of the nation of Israel. Presentar sacrificio por la nación de Israel. Absolutely. Absolutamente. Now, Ahora, in New Testament time, en el tiempo del Nuevo Testamento, Jesus Christ has come, Jesucristo vino, He's died on the cross, murió en la cruz, He's in the grave, está en la tumba, He's resurrected from the grave, resucitó, He's now sitting on the right-hand side of the throne of God. ahora está sentado a la diestra del Padre. Who gets to go into the Holy of Holies? ¿Quién se quedó entonces en el lugar santísimo? Second? Hmm? Christ is our high priest who is sitting on the right-hand side of God making intercession. Jesús sería nuestro sumo sacerdote quien está sentado, quien está a la diestra del Padre. But don't we get to go into the Holy of Holies Pero nosotros no iríamos a un lugar santísimo and ask for forgiveness for ourselves? y pedir perdón por nosotros. Heavenly tabernacle. For the heavenly tabernacle. Say again. Do we need to go to the heavenly tabernacle? Now we're speaking figuratively here, okay? Estamos hablando de una forma figurativa aquí. At this time in the Old Testament, En este tiempo sería el Antiguo Testamento. and God was actually dwelling amongst the people. Que Dios estaba realmente habitando entre su pueblo. Wherever they moved the ark of God, there was God. Donde quiera que movieran el arca, Dios estaba allí. Remember, when Israel left Egypt, Recuerden cuando Israel dejó Egipto, who was in the cloud by day? ¿quién estuvo en las nubes por algunos días? Who was in the cloud? ¿Quién estuvo allí en las nubes? I'm asking a question. God. Dios. Who was in the fire by night? ¿Quién fue el fuego en la noche? God. Dios. Wherever the ark of God was, there was God. Donde quiera que el arca se ha movido, estaba Dios. When they pitched or when they made the tabernacle of God, Cuando hicieron el tabernáculo de Dios,
Inside of the tabernacle Dentro del tabernáculo is the tent of God, the Holy of Holies. está las habitaciones o el lugar santísimo. Outside of this, where God dwelled in darkness, Afuera de eso, donde el lugar santísimo, donde Dios habita en la oscuridad, what is here? ¿qué está aquí? The ark of God. El arca de Dios. When the high priest would come one time a year to make his sacrifices for the sins of Israel, Cuando el sumo sacerdote ingresaba para hacer el sacrificio una vez al año, he came here before God. atravesaba por aquí para ir a Dios. When Jesus Christ died on the cross, Cuando Jesucristo murió en la cruz, when he rose from the grave, cuando resucitó de entre los muertos, between the ark of God and the dark place of God, entre el arca de Dios y el lugar oscuro, This is a very crude drawing, I'm sorry. lamento por el dibujo, pero There's a line right here. hay una línea allí. God, Dios, ark of God, el arca del pacto, there's a line. hay una línea. When Jesus rose from the grave, Cuando Jesús resucita de los muertos, this space that separated these two right here is es gone. este espacio que separaba estos dos cuadros se ha ido. We call the veil. Lo llamamos el velo. The veil has been broken. El velo ha sido roto. The veil was taken away. El velo ha sido sacado. I no longer need a high priest to go into the Holy of Holies for me because God, Jesus made it possible for me to go myself. Ya no más necesito a un sumo sacerdote que atraviese ese lugar santísimo por causa de Jesucristo. So who can go there now? Ahora, ¿quién puede ir a ese lugar santísimo? We can go for ourselves. Nosotros mismos podemos ir, Christ took the veil away. porque Jesús quitó el velo. Amen? Amén. I mean, really, this is, I can't find another word, it's amazing. No puedo encontrar otras palabras porque esto es increíble. In other words, look at it like this. Miremoslo de esta forma. With this no longer being between us and God, Cuando esto ya no está, o esta línea ya no está entre nosotros y Dios, God is making himself available to us. We have access to God. Dios está tratando o haciendo un lugar o está buscando una forma de comunicarse con nosotros. You understand? ¿Me dejo entender? And Christ is our advocate. He's our advocate. He's the one who's sitting on the right hand side of God. Y Jesús viene a ser el árbitro. And he's still being our advocate or making intercession or interceding Y aún sigue siendo ese árbitro que hace una intercesión entre Dios y el hombre on our behalf. For us. para nosotros. Okay? ¿Sí? Okay. We're good? Okay. All right, so there's no darkness in him, no death, no sin, no fear, no lacking of anything. Entonces no hay oscuridad, no hay falta de algo, There's no insufficiency. no hay insuficiencia, no hay oscuridad, no hay falta de algo, no hay insuficiencia. And you don't really have to remember all those. Well- I'm just naming some of the things. No es necesario que memoricemos todo eso, solamente estoy nombrando algunas de las cosas. If you see that question on a test, Si ven en la pregunta en el examen, you should be able to answer with anything that you know is not in God. van a ser capaces de poder contestar que no hay algo fuera de Dios. Okay, turn with me to 2 Corinthians. Entonces vayan conmigo a 2 de Corintios. I'm going to get this right this time. I think I'm going to get it right. Now I realize I don't know what's wrong. Creo que esta vez sí acerté. 2 Corinthians chapter 11. 2 de Corintios capítulo 11. And I didn't write the verse down. But what I'm looking for, if anyone
it. No escribí el verso, pero si la palabra que estoy buscando aquí, si alguno lo puede encontrar, Is where I talked about Satan wanting to give us the impression es que Satanás está buscando en darnos una impresión that he is light. que Él es la luz. 14. 14. Yeah, 11:14. 11:14. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yes. Sí. Who gave that answer? ¿Quién dio esa respuesta? Daniel? Daniel, You can pack up and go home. puedes llevar tus cosas e irte ya. Yeah. Sí. Satan transforms himself into an angel of light. Satanás se disfraza a sí mismo como ángel de luz. So that would tell us that Satan is actually not light, but he is dark. Y eso nos quiere decir que Satanás realmente no es luz, sino oscuridad. Now, when Satan was known as Lucifer in heaven, Ahora, Satanás, cuando fue conocido como Lucifer en el cielo, Satan was the bearer of light. eh, Know the word for bearer? Like, you know what an armor bearer is? A cup bearer? Okay. Let's say, for the lack of that, okay, let's say that Satan being the bearer of light means that Satan carried light. Satanás era el que, o Lucifer en ese momento, era el que llevaba la luz, Because he was in heaven. porque él estaba en el cielo. He's a created being, Fue un ser creado and he's before God. y estaba delante de Dios. So he's the bearer of light. Entonces él era el encargado, o el que The llevaba la bearer of luz, the light of God. que llevaba la luz de Dios. But when Satan rebelled against God, Pero cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, he was kicked out of heaven into the first heavens, fue lanzado del cielo or to the earth. a la tierra. His name changed from Lucifer to Satan. Y su nombre cambió de Lucifer a Satanás. He got a name change. Tenemos ahí que su nombre cambió. When he rebelled against God, Cuando él se rebela contra Dios, there was no more light in him, no hay más luz en él, there was darkness. sino oscuridad. So, one of the ways, Entonces, una de las formas, the primary way, una de las primarias cosas that Satan introduces himself to man que Satanás se presenta a sí mismo hacia el hombre is to appear as an angel of light. es aparecerse a sí mismo como luz. If Satan would have appeared to Eve, Cuando Satanás se apareció a Eva, not as the serpent who was beautiful, no como una serpiente hermosa únicamente, but if he would have appeared to her the way that he actually was, pero si él se hubiera presentado, si Satanás se hubiera presentado como él realmente él era, being darkness, siendo oscuridad, I'm pretty sure Eve wouldn't have stood there and talked to him. estoy muy seguro que Eva ni siquiera le hubiera hablado. We're talking about a kind of a darkness that none of us have ever seen before. Estamos hablando de una oscuridad que nunca antes hubiéramos visto. We're talking about a darkness that's even darker than my screen. Estamos hablando de una oscuridad mucho más oscura que lo que aparece en mi pantalla de teléfono. This is a demonic darkness. Esto es una oscuridad demoníaca. But there have been many people in history Y hemos visto en la historia humana who have given testimonies que han dado testimonios that they have experienced dark, horrible places. que han experimentado lugares horribles. We have this kind of darkness in our heart. Tenemos ese tipo de oscuridad en nuestro corazón. We have this in our heart. Lo tenemos en nuestro corazón. And this is why God wants to give us a new heart, Y es por esa la razón que Dios nos quiere dar un nuevo corazón. that no darkness would dwell in us. Que ninguna oscuridad habitase en medio de nosotros. You good? ¿Estamos bien?
You don't have to turn there, but in Hebrews chapter 12, you can make a note of it. No necesitan ir allí, pero ahí en Hebreos 12 And it just lets us know that in God there, that He is absolutely the opposite of Satan. Meaning in Him is light. nos muestra allí que Él es luz, But outside of God, there is darkness. pero fuera de Dios hay oscuridad. Now here's something interesting. Y aquí hay algo interesante. How many of us are following God right now? ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo a Dios? But because He dwells in darkness, Pero por causa de que Él, God. por causa de que Dios habita en la oscuridad, How many of you have ever felt in your walk that you didn't know where you were going? ¿cuántos se han dado cuenta? ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta de no estar seguros a dónde estar yendo? Daniel, can I use you for a second? ¿Te puedo usar por un momento, Daniel? Can you come on? So Daniel is God. Digamos que Daniel sea Dios, He's our example. es nuestro ejemplo. No darkness is in Daniel, No hay oscuridad en Daniel, but he dwells in darkness. pero habita en oscuridad. God calls us, or God's called me to follow Daniel, who is God. Y Dios nos está llamando a seguirle, en este caso seguir a Daniel, And I'm following him by faith. y lo estoy siguiendo por fe. So Daniel starts to walk. Entonces Daniel empieza a caminar, Starts to walk. empieza a caminar, And I'm going with him. y estoy yendo con él. But at some point, Pero en algún punto I stop me detengo and I say to myself, y me digo a mí mismo, where are we going? ¿a dónde estamos yendo? Where are we going? ¿A dónde estamos yendo? That can be us in our walk with God. Eso podemos ser nosotros en nuestro caminar con Dios. I don't know if you've ever experienced that before, but Gracias, Daniel. No sé si ustedes han experimentado esto, pero I believe it happens to many of us. sé que nos va a suceder o nos ha sucedido en algunos casos. And the point of that demonstration was, Y el punto de esta demostración fue, it's not so important as to where we are going, no es tan importante a dónde nos dirigimos, but who we are going with. pero con quién nos estamos yendo. When Jimmy and Deborah get married, Cuando Jimmy y Débora se casen, they won't really know where they're going once they walk out of that church. ellos no van a saber exactamente a dónde van a caminar, But by them having God at the head of their marriage, pero como teniendo ellos a Dios en medio de todo esto, and as they are right now separate from each other, y como que ahora todavía están separados, each following God in their personal lives by faith, cada uno de ellos sigue de una forma personal a Dios por fe, once Pastor Stan gives them their vows and they say, I do, y una vez que el pastor Stan dé los votos y ellos respondan acepto, and they do the customary kiss, y hacen el beso, they turn around and they're presented to everyone who's at the wedding, y den la vuelta y se les es presentado como esposo y esposa, and then the Bible says that the two became one, talking about Adam and Eve. la Biblia menciona de que se vuelven uno hablando como Adán y Eva. So the point is that those two will become one and they will follow Christ. Entonces ahora estos dos se vuelven uno siguiendo a Cristo. But there will be times in their marriage Pero va a haber tiempos en el matrimonio where they may not know what's actually going on. donde se van a dar cuenta de no saber a dónde están yendo. They may be like, God, where are you? Se van a dar cuenta de preguntar, Dios, ¿dónde estás? God, where are we going? ¿A dónde estamos yendo? And God may not answer, Y Dios no va a responder, but they follow Him by faith. pero lo están siguiendo por fe. It's not where we're going, Y entonces el punto no es a dónde estamos yendo, but it's who we're going with. sino con quién estamos yendo. It's who we're going with. Es con quién estamos yendo. That's the most important thing. Esa es la cosa más importante. I can remember when I was a kid, Recuerdo cuando era un chico, many times when we would go out into the public, muchas veces cuando actuábamos en público, if I wasn't holding on to my mother's hand, si no era tomado de la mano de mi madre, all bets are off, you can forget it. les puedo asegurar que todo pasaba. I don't want to walk somewhere with a stranger. Yo no caminaba con alguna persona extraña. Okay? ¿Sí? Get it? ¿Me dejo entender? It's
who we're walking with. Es, Una pregunta, he has a question. cortita una pregunta. Go ahead. ¿Puedo? Sí. You got a question? Yeah. Sí. Puede ser que en vez de decirse entonces que Dios habita en la oscuridad, podría decirse que Dios habita en lo desconocido o en lo que no podemos entender. In other words, when we say about God is in the darkness, which can mean also the God is Desconocido o que no podemos entender. the God is unknowing and for us, Habita en lo desconocido. and He dwell in an unknowing place. He dwells in a knowing place. I think I understand what the question is. And I may have to give you more of an extensive answer for the sake of time later. Quizás pueda darte una respuesta un poco más adelante, But where God dwells, and He says He dwells in darkness, cuando Dios habita, y en este caso menciona en la oscuridad, that's still just a very holy place for God. eso sería como el lugar santísimo de Dios. We're still sinners. Nosotros somos todavía pecadores, We've just been saved by God's grace. hemos sido salvos por gracia, But even right now, we still have the tabernacle on the earth. pero aún así, incluso si tenemos el tabernáculo aquí en la tierra, We still couldn't go into that holy of holy places on our own. aún todavía nosotros tenemos que ir en nuestra experiencia al lugar santísimo, And I'm going to get a little ahead of myself, y quizás me vaya a tropezar. but you can read in Revelations, I think it's 21 or 22. Lo puedes ver también esto en Apocalipsis, creo que está en el 20 o 21, I think it's 22, o pienso que es 22, where there will be no more darkness. donde dice que no habrá más oscuridad. Because when everything has been satisfied in the book of Revelations, Porque dice que donde todo ha sido satisfecho, when God will dwell on earth with us, cuando Dios venga y habite con nosotros, there will be no more darkness. entonces allí no habrá más oscuridad. There will be no more darkness in terms of we'll need the sun by day and the moon by night. No habrá más oscuridad en términos de que no vamos a necesitar ni el sol ni la luna, The lights from the universe, la luz del universo, that will be gone. eso se apartará. There will be no more darkness. No habrá más oscuridad. God will be dwelling amongst us. Dios habitará con nosotros. Yeah. Okay. Is that okay? All right. What time is it? 46. Point number 4. Punto número 4. How does a Christian deceive himself? ¿Cómo es que el cristiano se engaña a sí mismo? I believe I gave you the answer earlier. Creo que ya les di la respuesta. Can you write this word down? ¿Pueden escribir esta palabra ahí? Relativism. Relativismo. Relativism. Relativismo. The definition of relativism Aquí va la definición de relativismo. is the doctrine Es- that knowledge, Es la doctrina del conocimiento, truth, de verdad and morality exist in relation. It's the doctrine that knowledge, truth, and morality es el conocimiento de la verdad y la moralidad exist in relation to culture, que existe en relación a la cultura, society, a la sociedad or historical content. o el contenido histórico. Ya lo perdí. Again. Do it again. Vamos de nuevo. The doctrine that knowledge, El conocimiento,
la doctrina del conocimiento, truth and morality, de la verdad y la moralidad, exist in relation to culture, que existe en relación a la cultura, society. sociedad. Are we okay? We're all there? ¿Estamos todos bien ahí? Or historical O histórico, content. I'm sorry, context. o contexto histórico, Existe en relación a la cultura And o contexto histórico, y we are not absolute. que We are not absolute. y que nosotros no somos absolutos. Quick example, Un ejemplo rápido a esto, and this is going to be really quick. y esto va a ser muy rápido. Pedro goes to the bank. Jerónimo va al banco Once he asks the bank y una how vez, much money he has in there, y una vez que esté allí, ¿cuánto dinero él tendría que retirar? the bank says, Harold, El banco le dice, Jero, you have 500 pesos. tienes 5,000 pesos, 500 pesos. Harold stands at the window Jero se detiene en la ventanilla and he doesn't say anything. y no dice nada. Then Harold says, Y luego Jero dice, but I thought I had 5,000. pero yo pensé que tenía 10,000, Actually, 5,000, perdón. Actually, Harold says, I feel like I have 5,000 pesos in the bank. En realidad creo que tengo 5,000 pesos en el banco. Well, the bank says 500 and that's absolute. Bueno, el banco dice 500 pesos y eso es absoluto. And the bank doesn't care what Harold thinks. Y el banco no le importa lo que Jero piensa. The 5,000 pesos is only relative to him. Los 5,000 pesos es relativo para él. He's not going to get 5,000 pesos. Él no va a conseguir los 5,000 pesos. That's relativism. Eso es relativismo. Okay? ¿Sí? Okay, write this down really quickly. Escriban esto ahí abajo. To know God is really at the heart of living a valuable life. No. To know God is really at the heart of living a valuable life. To know God Conocer a Dios is really at the heart es realmente en el corazón to living a life of value. de vivir en la vida de valor. Now, how does this happen? Ahora, ¿cómo esto llega a suceder? Absolute truth is part of the picture. Absolute truth Verdad absoluta, is part of the picture. que esa sería la primera imagen. Number one, Número 1, this goes back to 1 John 7. esto sería en 1 de Juan 7, 1 John 7. 1 John chapter 1, verse 7. 1 de Juan capítulo 1, verso 7. It says, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. So number one, we have truth in the inward man. Entonces tenemos, número 1, verdad en nosotros mismos. This is how we walk in the light. Number one, we have truth in the inward man. Tenemos verdad en nosotros. So how do we walk in the light? Entonces, ¿cómo andamos en la luz? Number one, we Número have 1, truth tenemos in the verdad. inward man. We have truth in our heart. Tenemos verdad en nuestro corazón. Number two, Número 2, we have the Holy Spirit. tenemos al Espíritu Santo. Without the Holy Spirit, Sin el Espíritu Santo, there's no way that we get to know Him. no hay forma de que podamos conocerle. Number three, Número 3,
We walk with the people of God. Andamos con las personas de Dios. We walk with the people of God. Andamos con la gente de Dios, con las personas de Dios. Us as Christians walking together, Como cristianos andando juntos it's helping us in our relationship with God. nos ayuda en nuestra relación con Dios. Okay. Bien, 2 minutes and I promise we're done. So here, I was going to ask the question, who was the first person who did not want to walk with God? Who was the first person who did not want to walk with God ¿quién es la primera persona que caminó con Dios in the Bible? en la Biblia? Adam. Adán. After the sin, the fall in the garden, Después de haber dejado el jardín, the Bible tells us Adam went to hide himself, la Biblia dice que Adán se escondió, to cover himself. se cubrió, He didn't want to be in fellowship with God after the sin. lo que significa que él no quería más una relación con Dios. That's in Genesis chapter 3. Eso es en Génesis capítulo 3. I've said this before, sin separates us from God. Lo dije esto antes, el pecado nos separa de Dios. Sin is darkness. El pecado es oscuridad. God has no fellowship with darkness. Dios no tiene comunión con la oscuridad. Because God loves us, Por causa de que Dios nos ama, He seeks after us. Él nos busca. The same way that He came seeking after Adam and Eve when they sinned. De la misma forma como Él buscó a Adán y Eva cuando fallaron. Remember what I told you about 3 classes ago. ¿Recuerdan hace 3 clases atrás cuando les dije, God wants family. Dios quiere familia, He wants family. Dios quiere familia? Remember talking about this? ¿Se acuerdan de que lo hemos mencionado? Where do all the families come from ¿De, that are dó- on the face of this earth unto this day? ¿De dónde proviene toda esta familia? Don't they come from Adam and Eve? ¿Creen que proviene de Adán y Eva? Weren't Adam and Eve the first 2 people on the face of this earth? ¿Fueron Adán y Eva los primeros seres en esta tierra? Come on, Bible college students. Vamos, Instituto Bíblico. Okay. Sí, After sin, did God immediately destroy Adam and Eve? después del pecado, después de que Dios ha destruido a Adán y Eva, Remember we talked about this. For Se- you shall surely die Se- if you eat of the fruit of the tree. ¿se acuerdan que hemos hablado acerca de esto? De que cuando Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal. For the sake of time, Adam and Eve are the first mother and father of all humanity. Por la segunda vez, por causa de Adán, todos hemos pecado. Who's the progenitor of the father of Israel? ¿Quién fue el progenitor o el padre de Israel? Would be Abraham, right? Fue Abraham, ¿verdad? Okay. But Abraham comes through the lineage of Adam and Eve. Pero Abraham proviene de la línea de Adán. God did not destroy Adam and Eve, Dios no destruyó a Adán y Eva, but we know that Adam and Eve had 2 sons, Cain and Abel. sino que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. And we know from Cain and Abel there was other brothers and sisters who went on to have family. Y sabemos que también tuvieron hijos e hijas. There was family that kept going from Adam and Eve. Entonces habían más familias concibiéndose de los hijos, de los hijos y de los hijos. But we can talk about this off the class if you want to discuss it more. Esto incluso podríamos hablar después de la clase un poco But más. my point is in bringing up Adam, once Adam sinned, Pero mi punto en todo esto es que una vez que Adán ha fallado and Adam and Eve, they recognized their nakedness because they had sinned. y ellos reconocieron que estaban desnudos, The Bible tells us that they left the garden, la Biblia nos dice que ellos dejaron el jardín, they went and made a covering for their nakedness, buscaron la forma de cómo cubrirse and they hid themselves from God. y se escondieron de Dios. This is right here in your Bibles, everybody. Entonces escriban ahí en su Biblia The Bible tells us in Genesis chapter 3 that God came seeking Adam. que la Biblia nos dice que Dios vino a buscar a Adán y Eva Adam told him what happened. y le dijo qué es lo que sucedió.
The sin separates man from God, El pecado separa al hombre de Dios, but the sin doesn't change who God is. pero el pecado no cambia quién es Dios. The Bible tells us in the book of John that Jesus came to seek and to save Pero la Biblia nos dice de que Jesús vino a buscar y salvar that which is lost. lo que se había perdido. God is still seeking man. Dios aún sigue buscando al hombre. Adam sinned. Adán falló Then we had the first murder. y ahí después de eso tuvimos al primer asesino. Cain killed his brother Abel. Caín mató a su hermano Abel. And why did Cain kill Abel? ¿Y por qué Caín mató a Abel? It's because he wasn't walking in the light. Es por causa de que no estuvo andando en la luz. He wasn't in communion with God. No estaba en comunión con Dios. He had no fellowship No, with God. no tenía comunión con Dios. Which leads us to this one point. When we say that we have no sin, Cuando decimos que no tenemos pecado, the Bible tells us that we deceive ourselves. la Biblia nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. This is point number 4. Eso es punto número 4. When we say that we have no sin, Cuando decimos que nosotros no pecamos, you're doing nothing but deceiving yourself. no estás haciendo más que simplemente engañarte a ti mismo. I've been there before. Yo he estado allí también. I haven't actually said I have no sin, En realidad incluso me dije que no tenía pecado, but there are times when I don't want to acknowledge my sin. pero hay veces cuando no necesito mentirme más a mí mismo, As if it never happened, como si nunca hubiera pasado. and just sweep it underneath the rug. Y simplemente deslizo todo eso de mí. And so what I'm doing when I do that Cuando hago eso, is I am putting my finger in the face of God, estoy poniendo mi dedo al rostro de Dios, the holy and righteous God. al santo y justo Dios. What is righteousness? Lo que es justicia It just means rightness. It just means God is right. significa de que Dios es bueno. That's the righteousness of God. Eso sería la justicia de Dios. And when I put my finger in God's face and say that I did not sin, Entonces cuando yo apunto mi dedo al rostro de Dios, by not acknowledging my sin and coming to God and asking for forgiveness, y de no buscar más, en vez de buscar realmente el perdón de Dios, all I'm doing is building deceit for myself. todo lo que estoy construyendo es simplemente un engaño a mí mismo. You said the word humility Hablaste acerca de la palabra humildad at the beginning of the class. en el comienzo de la clase. When I am confessing my sins to God, Cuando yo confieso mis pecados a Dios, I'm being humble. estoy siendo humilde. We didn't talk about being infinite and eternal, but we can start off the class with that point, and then our next class will go into class number 9. No hemos hablado mucho en temas acerca de infinito y eterno, así que lo vamos a hablar en la próxima clase. Okay? ¿Sí? Dear Lord, thank you for this class. Señor, gracias por esta clase. Thank you for this time that you gave to us. Gracias por darnos este tiempo. Thank you for revealing yourself to us, Lord. Gracias por revelarte hacia nosotros. Help us in getting to know you. Ayúdanos a seguir conociéndote. Help us in getting to comprehend the incomprehensible God. Ayúdanos a comprender al incomprensible Dios. And we thank you for your love. Y gracias por tu amor. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.